Voy a compartir la pantalla. Y ahí ven mi pantalla, sí, ven la diapositiva. Listo. Bueno, entonces como les comentaba, el tema de hoy es fundamentos de transporte. Vamos a empezar a ver lo que es el tema de transporte. Señora. Sí, Vanessa. Sí, yo incluso le dije ayer creo que fue a Santiago, que lo iba a subir en un video, yo lo subo. Lo que pasa es que no tenía así mucho tiempo, pero por tarde mañana se lo subo. Esto yo lo explico. Porque en ese creo que lo que pasaba era que había que hacer un cambio en la función, lo que hablábamos. Y de pronto por eso fue que al fin decidí no dejarlo tanto como quiz, sino como, bueno, como para que lo intentaran y fueran entendiendo. Y creo que por ahí tengo otro ejercicio, a veces se lo subo también, en el que también hay un cambio en la función, por si acaso. Listo, para que les quede claro. Esos del parcial son así, pues no les sabría decir. Ahí sí habría que leer el encabezado si de pronto, digamos, cambian algo, mm, la función de costos o algo para a la hora de calcular los valores. Pero pues yo voy a subirles el del quiz, creo que sí me toca hacerlo, no recuerdo que lo tenga hecho, y uno que yo tenía por ahí un poco más largo, pero les sirve como para entender un poquito más esos cambios que pueden haber ahí. ¿Listos? Entonces yo ese se lo subo y el del quiz lo hago y más tardar se lo subo mañana. ¿Listos? Incluso voy a mirar qué otra cosa tengo así como que les pueda servir como para que le peguen una repasada, les sirva de repaso. Bueno, entonces, como les decía, entonces hoy vamos a ver lo que es el tema de transporte, que lo vamos a dividir principalmente en tres temas grandes, que viene siendo lo que es la selección de modo de transporte, el problema de la ruta más corta y luego lo que es el problema de ruta de vehículos, esto de planificación de las rutas. Entonces hoy vamos a ver lo que es el tema de selección de modo de transporte. ¿Qué quiere decir el tema de selección de modo de transporte? Lo que quiere decir eso simplemente es que cuando nosotros tenemos que hacer los envíos, ¿cierto? De un punto a otro de la cadena, por ejemplo, de una planta hacia un centro de distribución o un centro de distribución a sus minoristas, nosotros contamos con algunas opciones, ¿cierto? Para realizar ese tipo de envíos, ¿sí? Las más comunes, pues suelen ser enviarlo por vía ferroviaria, por tren, puede ser enviarlo por tierra, ¿cierto? Normalmente en camiones. Ya después veremos que hay diferentes tipos de camiones más grandes, camiones más pequeños. Podríamos enviarlo por envío aéreo, ¿sí? Y podríamos enviarlo por envío marítimo, ¿cierto? Y también incluso por vía fluvial, o sea, uno sería por mar, otro sería por río. Entonces, ¿cuál es la idea de lo que vamos a ver hoy? Lo que vamos a ver hoy es que hay algunos criterios que nosotros que tenemos que tener en cuenta de acuerdo digamos, a las características del producto y a las necesidades. Vamos a tener en cuenta lo que viene siendo lo que vale, ¿cierto? El costo de envío de cada uno de cada uno de esos modos, lo que es el tiempo de entrega. Hay unos que tienen un tiempo de entrega mucho más corto que otros. Y pues también lo que es el tema de variabilidades, digamos, pueden ocurrir más cambios, ¿cierto? Más desviación en ese TAO que nos van a dar. Nos dicen, por ejemplo, que por tierra el envío dura 2 o 3 días y puede llegar a durar 4 o 5, es un ejemplo. Normalmente, si a mí me dicen que me lo enviaron por avión y que llega el mismo día, lo más tarde que suele llegar es al otro día y no es muy normal. Entonces suele ser un poco más, más constante los tiempos que nos van a dar. Pero que tenemos que tener en cuenta ahí que si bien, por ejemplo, el tiempo de entrega de un producto que se envía por avión es mucho más corto, pues también es mucho más costoso. Entonces, todo esto hace que empecemos como a tener que realizar decisiones, tomar decisiones
lo que llamamos nosotros pues multicriterios, ¿sí? Vamos a tener en cuenta qué es lo que necesitamos para cada uno, ¿sí? Y cuál criterio como pesaría más, como para al final de cuentas terminar teniéndolo como el criterio principal, ¿sí? Por ejemplo, pues un ejemplo sencillo sería, por ejemplo, el envío que nos están haciendo, por ejemplo, de las vacunas, ¿cierto? Las vacunas están llegando por avión, ¿cierto? Sería mucho más económico, tanto para el país o para el que esté pagando el flete, que las enviaran por barco. Pero ¿por qué no nos pueden enviar esas vacunas por barco? ¿A alguno le ocurre por qué no nos envían las vacunas por barco? Exacto. Primero, porque hay un riesgo de que se venza, ¿sí? En el tema de que se puede vencer. Segundo, si es una de las vacunas ultracongeladas, exacto. Necesitaría una logística que pues, valdría prácticamente más de lo que, de lo que puede valer incluso el viaje en avión. Entonces, de acuerdo a cada tipo de producto, además de que se necesitan, ¿no? Eso es otra cosa. Un mes que se demore en llegar por, por mar o 15, 20 días que se demore en llegar esa vacuna por ese medio, digamos que puede llegar a significar vidas. Entonces no vale la pena ponernos a decir que nos sale más barato enviarla por medio de un barco. Entonces, de acuerdo a ciertos criterios, eh, se realiza ese tipo de selección, ¿sí? Pero cuando no hay ese tipo de criterios tan, digamos, tan fuertes, sino simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a tener en cuenta lo que normalmente tenemos en cuenta que son los costos, ¿sí? Entonces vamos a empezar a ver, ¿cierto? Que va a haber una relación de costos, porque el tiempo que yo demore en enviar un producto, por ejemplo, si por mar, hay veces que los envíos duran mucho, y por aire no demoran nada, si bien el precio de envío por mar sería muy costoso, el tiempo que yo demoro, ¿cierto? En que el producto llegue es un tiempo en el que esa mercancía cuenta como si estuviera dentro de mi inventario, o sea, me está generando costos de inventario. Además de que me va a obligar a que a un mayor tiempo de entrega yo voy a tener que empezar a tener en cuenta mayores inventarios de seguridad y demás. Entonces puede que me genere costos, me suba costos por otro lado, me lo disminuya por un lado y me lo suba por el otro. Entonces todo eso es lo que vamos como a mirar y lo vamos a plantear como una función de costos. ¿Listo? Eso es más o menos lo que vamos a hacer la clase de hoy. Entonces existen principalmente pues tres, porque aquí solo salen dos, pero pues principalmente serían tres. Lo que pasa es lo que, digamos, uno puede llegar a conocer como inventario en tránsito. Lo que yo les comentaba en la clase anterior, el dinero tiene un costo, ¿cierto? Para mí tener un producto almacenado, ¿cierto? Tenerlo quieto, él no está generando ninguna ganancia. Lo que me está generando son pérdidas. ¿Por qué pérdidas? O no llamémosle pérdidas, llamémosle costos. Porque ese dinero que está invertido él tiene que generar una rentabilidad que yo tengo que pagar. Eso hace parte de lo que es el costo de inventario. El costo de mantener inventario, por eso ustedes ven que muchas veces se estima basado en el costo del producto. ¿Por qué? Porque es que resulta que además de los costos de mantenimiento y costos de lo que es el tema físico, de mantener un punto donde yo voy a tener mi inventario, ese inventario que yo estoy manteniendo ahí es un dinero que yo estoy teniendo quieto. Y ese dinero quieto yo tengo que responder por él, ¿cierto? Si yo tengo, digamos, unos accionistas, unos dueños, yo les puedo decir, su dinero trabajó 120 días al año porque los otros 240 días estuvo en tránsito o estuvo quieto o estuvo, no, ellos me van a pedir la rentabilidad de los 360 días. Luego yo tengo que de alguna forma eh, decir que pues cada vez que yo tengo el dinero quieto, que es lo que pasa cuando está en inventario, pues yo tengo que, digamos, cuadrarlo como si fuera un costo para yo poder responder por la rentabilidad que debió haber generado ese dinero, ¿sí? Y cuando está en el barco, pues el inventario si va en un barco, el producto si va en un barco, se considera en inventario porque efectivamente está en inventario. Él está almacenado, está quieto y no está generando ningún tipo de movimiento. ¿Sí queda claro? O sea, el inventario en tránsito es yo tengo el producto, si bien se está moviendo, pero se está moviendo físicamente,
no está generándome ninguna ganancia, está quieto, es un dinero muerto que tengo ahí flotando en el agua hasta que llegue. Es más, no solo hasta que llegue, sino luego mientras el tiempo que dura en promedio en inventario. Pero pues es necesario, ya vimos por qué tener ese inventario, pero entonces adicional a los costos de mantenimiento, los costos físicos que él tiene, pues también está el costo del dinero. El dinero tiene un costo y yo estoy teniendo, por ejemplo, yo tengo un inventario de un año, pues estoy teniendo, o sea, un producto de un año en inventario, es un año en el que ese producto pues debió haberme generado una rentabilidad de X, no sé, yo me comprometí a generar una rentabilidad, no sé, del 5%. Y todo el año el producto estuvo quieto, pues no hizo nada. Yo no hice nada con ese dinero, estuvo quieto. Y pues yo sí tengo que responder por ese 5%. Entonces lo que hacemos es que lo consideramos como un costo, como lo que me vale tener quieto esa mercancía o lo mejor dicho, lo que me vale tener quieto ese dinero. ¿Listo? ¿Sí queda claro por qué lo considero como un inventario? O sea, el dinero está quieto, yo lo tengo ahí muerto, no se está moviendo, entonces eso me genera un costo. Adicional a los costos que trae en sí tenerlo en inventario, ¿no? Porque también en el barco yo tengo que hacerle cierto tipo de mantenimiento para evitar que se me dañe. Entonces hay varios costos que incluye uno cuando la mercancía está en tránsito. Se conoce como inventario en tránsito. Bueno, entonces existen principalmente pues tres métodos de transporte. Uno pues es el normalito que sería unimodal, ¿cierto? Que es pues cuando yo envío en un solo vehículo, mando en un camión y llega el mismo camión, ¿cierto? Existe lo que se conoce como el transporte intermodal. El transporte intermodal lo que pasa es que lo que vemos, por ejemplo, cuando vamos a un puerto, nosotros vemos que ahora es muy común que las tractomulas lleven de carga un, ¿un qué? ¿Cómo se llama eso en español? Un contenedor. Lleven un contenedor y ese mismo contenedor, cuando llega allá, se descarga y se sube al barco. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Simple y sencillamente, lo que hacemos es que llegamos y lo cambiamos, cogemos ese contenedor y lo pasamos, por ejemplo, o de un camión a un barco, o de un barco a un camión. Ese sería un ejemplo, o a un avión. ¿Sí? Eso se llama intermodal. Hacemos ese cambio de modo de transporte. Y el transporte multimodal se le conoce cuando se utiliza, ¿cierto? Digamos dos o más medios de transporte en un mismo contrato. Entonces lo que yo haría sería simplemente empezamos a ver que existen, eh, digamos, envíos que pueden hacerse, por ejemplo, lo que pasa con el ferry cuando necesito pasar un río. Yo necesito pasar y lo que necesito es voy en mi camión, necesito pasar, lo subo al ferry, él me pasa por el río y sigo en mi camión. Entonces eso es lo que se conoce como multimodal. ¿Listo? Yo utilizo varios métodos de transporte. Entonces eso es como la definición. Listo. Ahora venimos acá. ¿Qué nos dice acá? Nos dice que tenemos, vamos a definir un modelo, ¿cierto? Para la selección de ese modo de transporte. Como les decía ahorita, es un modelo que vamos a hacer, como hemos venido haciendo y como normalmente vamos a hacer acá en la clase, es un modelo basado en costos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Pues la idea es que, digamos que el costo de mantenimiento, ¿sí? De cierta mercancía, si vamos a tener en cuenta, en este caso vamos a tener en cuenta solo, digamos, dos eslabones, por ejemplo, entre la planta y el centro de distribución, que es en donde más se ve como ese tema de tener que hacer esa selección de modo de transporte. Normalmente ya del centro de distribución hacia minoristas suele ser, por ejemplo, en camiones, ya está como más definido, pero cuando los envíos son un poco más grandes y son, diga pronto, muchas veces más lejos, por ejemplo, de una planta a un centro de distribución, incluso muchas veces son transportes que esa planta o ese lugar donde yo estoy adquiriendo esa mercancía puede estar incluso en otro país. Entonces es ahí en donde yo tengo que empezar a realizar unos cálculos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que si yo calculo el inventario, vamos a calcular el inventario como si fuera, digamos, uno solo. Vamos a calcularlo algo así como hicimos en la coordinación de inventarios. Vamos a calcular el inventario de todo lo que, la parte de la cadena que estamos trabajando, o sea, lo que pasa desde la planta hasta el centro de distribución. Entonces,
¿qué nos encontraríamos nosotros ahí? Lo que nos encontramos nosotros ahí es que va a haber un inventario en planta, ¿cierto? Porque yo empiezo a generar o a acumular un inventario en la planta. Va a haber un costo de transporte, porque cuando yo ya tengo listo mi tamaño de lote para envío, ¿cierto? Entonces yo produzco hasta que llego a mi Q, listo, en ese momento pues hago mi envío. Entonces el hacer ese envío me genera un costo de transporte. Adicionalmente a eso, lo que hablábamos ahorita, mm, el envío de ese transporte pues no llega inmediato. Hasta ahora hemos asumido que pues como si no hubiera ese costo, sino solamente hemos mirado el tiempo en el que el inventario está en tránsito solo desde el punto de vista de cuánto se demora para saber qué inventario de seguridad necesitábamos. Aquí simplemente estamos teniendo en cuenta que él tiene un costo, ¿cierto? Y ese costo hay que tenerlo en cuenta, como les decía ahorita, pues es el tiempo en el que el inventario se encuentra en tránsito, pero sigue siendo parte de mi inventario. Y luego hay un costo de inventario en el centro de distribución, que es un costo, llamémosle diferenciado, vamos a ver ahorita, porque lo que ya hablábamos anteriormente, el producto, el costo del producto como tal, no su precio de venta, sino su costo, es mayor en el centro de distribución que en la planta. En este caso vamos a ver y vamos a asumir que el único costo que incrementa el valor del producto al llegar al centro de distribución va a ser su transporte. Entonces, vamos a ver ahorita que simplemente el costo estándar, llamémosle del producto en la planta, va a ser 1 y el costo estándar en el centro de distribución va a ser igual a ese mismo costo estándar más lo que me vale transportar cada unidad. Entonces, ese va a ser el nuevo costo que vamos a tener en cuenta a la hora de calcular los costos de inventario dentro del centro de distribución. ¿Listo? Entonces, eso me genera un costo total anual. Entonces, la suma del inventario en planta, el costo del inventario en planta, más el costo de transporte, más el costo del inventario en tránsito, más el costo del inventario, ese va a ser el costo que vamos a querer minimizar, ¿cierto? Entonces, ¿qué vemos acá? Lo que les comentaba ahorita, la planta, cada ciclo, ¿cierto? Va a producir Q unidades a una tasa lambda. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que si yo sé que tengo una demanda y que tengo un solo centro de distribución, pues yo prácticamente, si no tengo más clientes, yo produzco al mismo nivel que consume el centro de distribución. Eso es como la forma en la que pues, uno balancearía ese tema de producción, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Que vamos a producir Q unidades y el centro de distribución va a consumir eh, esas Q unidades a una tasa lambda. Entonces, quiere decir que más o menos el mismo tiempo que yo me demore llegando a mi Q en la planta, es el tiempo que yo me voy a demorar en gastar esas Q unidades en el centro de distribución. Entonces, la planta va a realizar despachos de Q unidades cada T tiempo, cada ese tiempo de reaprovisionamiento, cada ese tiempo de ciclo que nosotros vamos a definir. Entonces, él va a enviar Q unidades. El pedido se demora tau unidades de tiempo, o sea, el tiempo, lo que llamamos el lead time o el tiempo de entrega, en llegar desde la planta hasta el centro de distribución. ¿Sí? Y el costo de transporte lo vamos a considerar proporcional a las unidades enviadas. ¿Qué quiere decir? Hagan de cuenta como si nos cobraran por unidad. ¿Sí? Ya vamos a ver que más adelante vamos a ver que puede que nos cobren un costo básico, un costo fijo más un costo variable, pero vamos a tener en cuenta que de acuerdo a la cantidad de unidades que enviemos, pues va a ser ese costo de transporte. ¿Listo? Entonces, ¿cómo veríamos reflejado ese inventario? Pues normalmente, para el mismo tiempo, ¿cierto? La planta empieza a producir, ¿cierto? A una tasa que ya sabemos que es lambda, teniendo en cuenta la demanda, ella empieza a producir y llega hasta el punto Q. Cuando llega al punto Q, dice, listo, ya tengo listo el pedido y lo envío. Y el cálculo se hace para que eso pase en un tiempo T, ¿cierto? Luego va a pasar un tiempo de reaprovisionamiento, perdón, en el que el producto viaja, ¿cierto? Y llega al centro de distribución. Para la planta, ese tiempo es transparente. O sea, la planta no le interesa, no se ve afectada por ese tiempo. Simple y sencillamente, pues ella sigue, vuelve y comienza a producir, sabiendo que normalmente su tiempo de ciclo, pues muy probablemente va a ser ST, teniendo en cuenta, pues a tau. ¿Listo? ¿Qué ve el centro de distribución? El centro de distribución recibe ese producto y empieza a consumirlo a una cierta tasa que llamamos lambda y que vamos a considerar que en este caso es la misma. Entonces empieza a consumir esos productos que recibió hasta que llega un punto en donde él necesita, pide y vuelve y llega nuevamente hasta su Q.
¿Listo? Entonces, eso es lo que ve el centro de distribución. ¿Qué ve el inventario en tránsito? ¿O qué vería el inventario que va dentro del transportista? El transportista simplemente va a mantener un inventario constante, que es lo que lleva dentro de su carga, ¿cierto? Lo va a mantener durante un tiempo dado y va a ser como una función, digamos, una función discontinua. O sea, simplemente por un pequeño periodo de tiempo, yo tengo el inventario, ¿cierto? Normalmente lo que tendría en inventario pues sería el Q, ¿cierto? Que es lo que voy a enviar. Lo tengo durante un pequeño tiempo que se llama TAO, que es el tiempo de entrega o el lead time. Y lo que vamos a hacer simplemente es que vamos a ver que aquí hay este inventario y en el resto del tiempo no hay inventario. Solo lo veo en el momento en el que estoy haciendo el envío, en ese TAO. ¿Listo? Entonces, como les decía, pues esto es lo que ve la planta, esto es lo que ve el distribuidor y pues esto es lo que ve el transportista. ¿Listo? Él va a tener inventario solamente en ese momento en el que se hace el envío. Entonces, ¿cómo hacemos una coordinación de, pues, de todo esto que vimos? Simplemente, si recuerdan, habíamos dicho que lo que íbamos a hacer era tener en cuenta el costo total, y el costo total era igual al costo de inventario en planta, más el costo de transporte, más el costo del inventario en tránsito, más el costo del inventario en el centro de distribución. Entonces, ¿qué tenemos acá? Pues simplemente lo que hemos venido viendo. Entonces, el costo de inventario en la planta, ¿qué sería igual? Sería igual por una tasa de inventario que me dan, multiplicada por un costo estándar del producto, un costo del producto, y eso lo multiplico por el inventario promedio, que ya sabemos que es igual a Q medios, ¿cierto? A la mitad de ese lote, más el stock de seguridad que se guarda en la planta. ¿Listos? Este sería el costo de inventario en planta. A esto le vamos a sumar el costo anual de transporte. Entonces aquí vamos a ver que aparece una nueva letra, digamos que no hemos utilizado, que es la R minúscula. La R minúscula lo que me representa es el flete. ¿Qué es el flete? El flete es el costo unitario de transporte. ¿Cuánto me vale transportar una unidad? ¿Cierto? Va a depender de muchas cosas, sí, ya vamos a ver, pero en definición, el SR es lo que me vale a mí transportar una unidad. ¿Listo? Entonces, si yo la multiplico por lambda, tengo lo que es el costo de transporte anual. ¿Por qué la multiplico por lambda? ¿Alguien me sabe decir por qué multiplico eso por lambda? ¿Por qué multiplicaría el costo unitario por lambda para saber el costo anual de transporte? ¿Mm? ¿Sí están o no están? ¿Por qué lo haría? ¿Mm? ¿Ninguno? Profe, tal vez porque cuando multiplicas la demanda por el flete que es por unidad, estarías como calculando ese costo por todas las unidades que esperas transportar. Exactamente, porque en un año, sin importarme el tema de inventarios de seguridad, sin importarme nada más, yo sé que si yo ya tengo mi inventario establecido, la cantidad de unidades que yo voy a mover en el año es lambda. No me importa nada más. Yo sé que si yo mantengo un inventario de seguridad tanto, eso es transparente para el transporte, porque él ya está ahí. Ya habría unas variaciones, ya empezaríamos a mirar que si yo consumí parte, entonces habría un pequeño incremento, pero vamos a asumir eh, de que en condiciones normales lo que yo voy a consumir en el año es lambda productos, o sea, necesito enviar lambda productos, ¿cierto? Entonces, si yo multiplico esa cantidad de productos que muevo en el año por lo que vale enviar un producto, pues ahí tengo el costo anual por transporte, solo por transporte. ¿Listo? Luego viene el costo anual de inventario. Si recuerdan ustedes, veíamos que el inventario era constante, ¿recuerdan? Ese no es como el inventario en la planta o en el centro de distribución, que era un triángulo que se iba consumiendo, no, él se mantenía constante durante todo el tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo tau, ¿cierto? Entonces simplemente lo que yo hago es multiplicar la misma tasa de mantener inventario, o sea, asumo que el producto todavía vale lo mismo que valía en la planta, ¿cierto? Lo multiplico por ese costo,
Lo multiplico por lambda, lo mismo, porque todos, pues, digamos, todos van a pasar por ahí en ese tiempo tau. ¿Listos? Entonces, ese es el costo anual del inventario. Y a eso, pues le vamos a sumar el costo anual del inventario en el centro de distribución. Lo que les decía acá, el único cambio pequeño que vamos a encontrar es que este costo de acá, este costo de producto, ya no es igual al mismo que venía en planta, porque le vamos a sumar a ese costo lo que me costó transportarlo. ¿Listo? Por ahora solo vamos a tener en cuenta lo que me costó transportarlo. Puede que hubiera otros costos, pero nosotros aquí solo vamos a tener en cuenta que fue el costo el que venía calculado en planta, que ya trae unos costos, más lo que me costó simplemente llevarlo desde la planta hasta el centro de distribución. Y ese lo vamos a llamar C'. Y es lo mismo, es la misma tasa, porque vamos a asumir que tienen la misma tasa, si no la tuvieran, pues sería su propia tasa, pero asumimos que es la misma para todos, la misma tasa de inventario multiplicada por C', que es el costo más lo que me costó transportarlo, multiplicado por el inventario promedio en el centro de distribución. Él va a tener su propio inventario de seguridad, su Q, que si estamos trabajando de esta forma, en el que hay una planta y un centro de distribución, pues van a ser iguales, pero entonces sería Q medios más ese stock de seguridad. ¿Listos? Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿O alguien tiene alguna duda? Listo. Entonces, acá nos colocan un ejemplo. Yo les subí a Sicua nuevamente con la carpeta de contenido. Hay un archivo Excel que se llama ejercicios clase 9, creo. ¿Sí les aparece en Sicua? ¿Listo? Bueno, entonces, ese ejercicio que está ahí, ¿cierto? Es este que tengo acá. Entonces, vamos a leer el ejercicio. Nos dicen que la empresa, ¿cierto? GP produce y comercializa gafas, ¿cierto? Dice que según un estudio realizado, la demanda de dicho producto es de 700.000 unidades por año. Se sabe que la empresa tiene por política mantener un stock de seguridad igual a 10 días de inventario, tanto en planta como en el centro de distribución. ¿Listo? Entonces ya sabemos que no necesitamos tener en cuenta desviaciones, sino simplemente ellos por política ya mantienen 10 días de demanda en inventario. ¿Listo? Ahí no hay nada raro. La tasa de mantenimiento de inventario es del 30% anual. Y también se sabe que el costo unitario de las gafas es de 30 pesos o dólares por unidad. ¿Listos? Entonces, lo primero que nos preguntan es cuáles serían los stocks de seguridad para la planta. Pues si son 10 días de inventario, ¿cierto? Pues simplemente aquí el stock de seguridad me dice que son 10 días de la demanda. Ese es el inventario, pues simplemente lo que yo hago es que voy a dividir mi demanda anual entre los días del año, y la voy a multiplicar por 10. ¿Listo? Y ese sería el stock de seguridad tanto en planta como en el centro de distribución, porque me están diciendo que es el mismo, tanto para planta como para centro de distribución. ¿Listo? 19.178 unidades. Hasta ahí no habíamos visto nada raro. Lo siguiente nos dicen que nos están ofreciendo diferentes modos de transporte, ¿cierto? Y pues obviamente cada uno tendría diferentes tamaños del otro, ¿cierto? De acuerdo también al tema de disponibilidad de los vehículos y de capacidad pues, de los vehículos también. Entonces nos están diciendo que mmm, con el ferroviario yo estaría enviando y se demoraría en llegar 21 días. Con el fluvial se demoraría 14 días, por carretera se demoraría 5 días y en aéreo, por avión, se demoraría 2 días. Aquí nos lo dan en años y nos dan una tarifa unitaria, o sea, cuánto me valdría a mí, cuánto me cobra la empresa. A la empresa, pues, por ahora, en este ejemplo, le es transparente cuántos productos yo voy a mandar, simplemente la cantidad de productos que mande, las tengo que multiplicar por esta tarifa que me está dando para cada unidad que voy a transportar. Y me está diciendo
Pues simple y sencillamente que si yo tengo, tengo disponibilidad de hacer 10 envíos al año. ¿Listos? Entonces creo que ahí pues lo único que tendríamos que hacer sería pues mirar si yo tengo disponibilidad de hacer 10 envíos al año, quiere decir que yo tengo que acomodar, ¿cierto? Mi lote, mi Q, a esto. O sea, yo no puedo decir que voy a enviar 20 veces al año si solamente se puede enviar 10 veces al año por tema de transporte. O sea, él está limitándome a que yo voy a tener que hacer 10 envíos al año. Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo tengo un Q, ¿cierto? Que va a depender tanto de la demanda que yo tenía, que es la que me daban acá, que eran 700.000, como de cuántas veces envío al año. Entonces, simplemente, pues ya sabemos que Q vendría siendo igual a lambda por T, ¿cierto? Ya sabemos que los envíos al año es igual a 1 sobre T. Entonces, simplemente lo que haríamos sería decir que eh, la demanda que tenemos acá de 700.000 la dividimos por el número de envíos que tenemos que hacer al año. Y con eso calcularíamos el lote para cada uno de los tipos de envío. Entonces tengan en cuenta que este lote va a afectar todos los costos porque este ya va a ser el lote que yo voy a trabajar tanto para la planta como para el centro de distribución. ¿Sí? Estoy amarrado por ahora a que voy a enviar 10 veces al año. Entonces, ¿a qué sería igual? Si envío 10 veces al año, pues sería igual a 700.000 dividido en las 10 veces que envío. ¿Listo? Ahí hasta ahora no hemos hecho nada extraño. Entonces sería igual a la demanda, voy a poner fija, dividido entre la cantidad de veces que yo puedo enviar en el año. ¿Listo? Entonces yo hago esto y con eso ya tengo el tamaño de lote con el que puedo trabajar. ¿Listos? ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Pues lo siguiente simplemente ahora sí nos van a decir, acá están los lotes, acá, simplemente pues era dividirlo. Nos están diciendo, ahora tenemos los datos que nos dieron, sabemos el costo, sabemos el stock de seguridad, sabemos la tasa de mantener. Necesitamos calcular, ¿cierto? ¿Cuánto sería el costo total de cada, si utilizáramos cada uno de las 4 opciones que tenemos de transporte? ¿Cuánto sería el costo total? Llámese costo total, el costo de inventario en planta, más el costo de transporte, más el costo de inventario en tránsito, más el costo de inventario en el centro de distribución. ¿Cuál sería ese costo total si yo escogiera el modo de transporte ferroviario? ¿Cuál sería el costo total si yo escogiera el fluvial? ¿Cuál sería el costo total si escogiera carretera? ¿Y cuál sería el costo total si escogiera aéreo? Y como estamos asumiendo que nuestro criterio para seleccionar el modo de transporte es el costo, entonces vamos a seleccionar el que tenga pues menor costo. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular simplemente, vamos a calcular estos costos y a seleccionar el que tenga el menor costo total. ¿Listo? Entonces, estamos acá. Aquí les coloqué nuevamente la ecuación. Entonces, el costo de inventario en planta, pues es el mismo que hemos venido trabajando, va a ser igual a la tasa de mantener el inventario por el costo, por el inventario promedio, que es Q medios, más el stock de seguridad. Tengan en cuenta que la Q va a ser la que me permite el modo de transporte. ¿Listos? Entonces, ¿qué es igual? Es igual a la I, que es la tasa que tenemos acá, que es del 30, me lo voy a fijar, por el costo del producto, que es este que nos dieron acá de 30, y eso lo multiplico por el inventario promedio. Aquí es igual el inventario promedio, es igual a Q medios, entonces sería esta Q que calculamos, Q medios, más el inventario de seguridad, que ya sabemos que es constante y es el mismo tanto para la planta como para el centro de distribución y no cambia. O sea, no importa el Q, no importa nada, ellos siempre mantienen esos 10 días de stock de seguridad. Entonces es sumarle este número y lo voy a dejar fijo porque no cambia. ¿Listo? Y este vendría siendo mi costo de inventario en la planta. ¿Listo? Pues lo voy a copiar porque la fórmula me funciona para los otros también. ¿Listos? Entonces, lo siguiente que voy a hacer es calcular el costo de transporte. Acá pues es sencillo porque a mí ya me dieron el valor de la tarifa unitaria.
Entonces, como veíamos, pues simplemente si yo tengo la tarifa unitaria, el costo de transporte anual va a ser igual a pues, cuántas unidades voy a mover en el año, que viene siendo la demanda, multiplicada por lo que vale enviar cada unidad. Entonces, simplemente yo lo que hago es decir que es igual a lambda, que es la misma para todos, multiplicada por su respectiva tarifa unitaria. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, esto es lo que me cuesta. ¿Listos? Lo siguiente es calcular el inventario en tránsito. ¿Qué valor tiene el inventario en tránsito? Como veíamos, es la tasa de mantener. El costo vamos a asumir que es el mismo de la planta, no le hemos sumado nada más. Y lo vamos a multiplicar por lambda por tau. Y con eso calculamos el costo de inventario en tránsito. Entonces eso es igual a la tasa de mantener, que es de 30%. Lo vamos a multiplicar por el costo del producto, que ya sabemos que es 30. Me lo fijo. Lo vamos a multiplicar por la demanda, que es lambda. Y luego lo vamos a multiplicar por el tau de cada uno. ¿Listo? Como estamos haciendo cálculo de costos anuales, vamos a multiplicarlo por el tau en años. Este sí varía para cada uno. Es lo que se demora en hacerme llegar la mercancía. ¿Listo? Entonces el costo del inventario en tránsito, obviamente, vamos a ver acá que tiene mayor costo, es el que se demora más. Y pues el del avión, el costo del inventario en tránsito, pues es muy poco. ¿Listo? ¿Cuál es el siguiente costo? Pues simplemente el costo de inventario en el centro de distribución. ¿A qué es igual? Lo mismo, la tasa por el C'. Recuerden que el C' era igual para este momento, o sea, para este caso, para el que estamos viendo, es igual al costo que traía la planta más la R, que es la tarifa unitaria. ¿Cuánto me costó enviar cada uno de los productos? Entonces, simplemente lo que voy a hacer es decir que es igual a la tasa de mantener el inventario, que dijeron que era igual tanto para la planta como para el centro de distribución. El costo de mantener el inventario lo vamos a multiplicar, perdón, la tasa de mantener el inventario lo vamos a multiplicar por el costo estándar, pero entonces aquí es igual el costo estándar. El costo estándar es igual al que traíamos de planta, ¿cierto? Más el valor de la R. Entonces, donde tenemos la R de cada uno. Entonces, esta es la R de ferroviario. Entonces, listo. Ese es el C'. Eso lo tengo que multiplicar por el inventario promedio. ¿Quién es el inventario promedio? Q medios. Entonces, Q medios más el stock de seguridad, que no varía. Es el mismo para ambos, tanto planta como centro de distribución. ¿Listo? Con eso calculamos el costo del inventario en el centro de distribución. Y finalmente, pues necesitamos calcular el costo total para seleccionar el que tenga menor costo. Entonces, vamos a decirle que me sume los costos. Y como vemos acá, para este ejercicio que estamos haciendo acá, el costo más económico sería enviarlo por carretera. ¿Listo? Entonces, si estuviéramos teniendo en cuenta solamente los costos, decidiríamos enviarlo por carretera. ¿Vamos bien ahí? Sí. Listo. Hasta ahora vamos sencillo. Entonces, pues ya son las 9:41. Ya para interrumpir en 3 minutos. Ahorita hacemos, pero voy a revisar si nos quedó bien. 888, 700, sí, 1.409, 1.409, sí, ahí nos quedó bien. Entonces, son las 9:42, voy a pausar entonces la grabación. Y entonces, listo. Entonces ahora, digamos, la segunda parte que le colocan al problema que estábamos resolviendo. Me están diciendo que supongamos que la empresa transportadora tiene una capacidad finita de vehículos y que además cobra un costo fijo para cada vehículo que envía. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que así como teníamos la restricción de tantos envíos al año, vamos a encontrar la restricción de pues, tantos vehículos. ¿Listo? Entonces tenemos que mirar que no vayamos a superarla, ¿cierto? Y lo importante acá va a ser que nos están
colocando una capacidad máxima de unidades que puede transportar cada uno de los modos de transporte. ¿Listo? Entonces, si vemos acá, nos están diciendo que pues, el ferroviario se asume, no es que existan unidades infinitas, sino que se asume que prácticamente podría llevar toda la demanda de todas, o sea, es muy grande, por eso le colocan infinito. La capacidad del fluvial, la capacidad del carretero y la capacidad del aéreo. ¿Listo? Entonces, eso es la restricción que nos están poniendo ahora. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo tengo que enviar más de 17.500 unidades, no podría enviarlas en un solo vehículo. ¿Listo? Esa es la restricción que nos están colocando. ¿Mm? Y el número disponible de vehículos es ilimitado, menos para el caso de los aviones, que es un avión. Si en el de los aviones nos diera que necesitamos más de un avión para cada envío, tendríamos que aumentar la cantidad de envíos o ya no nos serviría si no se pudiera aumentar esa capacidad. ¿Listo? Entonces, nuevamente lo mismo. Teniendo en cuenta que le vamos a agregar un nuevo costo a esto, lo que vamos a hacer es simplemente buscar el costo total de todos, incluyendo todos los costos que vimos anteriormente, más ahora este costo fijo que vamos a ver anual de transporte, que pues hace parte del costo de transporte. Lo que vamos a hacer es simplemente calcular nuevamente todos los costos con estas nuevas condiciones que nos dan y nuevamente vamos a buscar decidir cuál es la opción más económica y cuál sería la que escogeríamos. ¿Listo? Entonces, volviendo acá, el problema, ya quedamos en el primer punto con lo que nos daban. Hemos seleccionado carretera, vamos a ver si se mantiene o si cambia cuando tengamos en cuenta las nuevas condiciones que nos están colocando. Entonces, tenemos la misma demanda, mismo stock de seguridad, que recordemos era igual a la demanda diaria, que es esto, por 10. Esto será el stock de seguridad. Y el lote que recordemos que era igual a la demanda, ¿cierto? Dividido en el número, fijar, la demanda, dividido en el número de envíos al año. Esto ahí no hay nada extraño, lo mismo que habíamos hecho antes. Ahí vamos iguales. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta que vamos a tener los vehículos van a poder transportar un máximo, ¿cierto? Una capacidad máxima, y cada vehículo que yo tenga que enviar me va a generar un costo fijo. O sea, adicional a el que ya tengo, voy a tener un costo fijo por cada vehículo que tenga que utilizar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente vamos a empezar a calcular todos los costos, ¿cierto? Teniendo en cuenta que ahora vamos a agregar un costo adicional, lo coloqué acá aparte, aunque podría ser parte del costo de transporte, pero como para ver la diferencia lo coloqué acá aparte, que va a ser el costo anual de transporte fijo. Entonces, ¿qué pasa? Que el costo anual de transporte sería este variable más este fijo, pero por ahora lo vamos a dejar así separado como para ver la diferencia que hay entre uno y otro. ¿Listo? ¿Qué más creen ustedes que cambiaría? Yo le sumaría este costo fijo anual de transporte y qué otra cosa creen que cambiarían con respecto a lo que hicimos en la primera parte del ejercicio. ¿Alguien me sabe decir? ¿Cambiaría algo en el inventario de planta? ¿Cambiaría algo en el transporte? Bueno, ya sabemos que se le suma este, ya lo dijimos. ¿Cambiaría algo en el costo de inventario en tránsito o cambiaría algo en el costo del inventario en el centro de distribución? ¿O todo sería igual? ¿Qué opinan? ¿Cambiaría el inventario por la capacidad? ¿El inventario en dónde? ¿En qué parte? ¿En tránsito? Mm, mm, no, la única forma en la que cambiaría esto sería si yo tuviera que hacer algún cambio por la restricción del avión, que es el único que sabemos que solo puede haber uno. ¿Listo? Pero si yo lo estoy enviando en dos vehículos distintos, si yo envío, por ejemplo, digamos que enviara 15.000 ¿qué? 15.000 unidades. ¿Sí? ¿Este cuál es? Este es el de carretera. Si yo enviara 15.000 unidades por carretera, ¿cierto? No, acá serían 17.000.
500, ¿cierto? Si yo enviara 17.500 unidades por carretera, ¿cierto? En 2 vehículos, ¿estaría cambiando algo el inventario? ¿O estarían enviando las mismas 17.500 unidades? La cantidad, o sea, el inventario como tal cambia. Así yo lo envíe en 1, en 2, en 3, en 4 vehículos. ¿Cambia el inventario? No. ¿Los costos aumentarían? Sí, lo que ya dijimos acá, o sea, el costo eh, tendría que ser el costo de transporte, sería este costo variable que ya habíamos calculado, más el costo fijo. ¿Listo? ¿Cuál es el costo fijo? Pues lo que me cobran cada vez que tenga que utilizar un vehículo. ¿Listo? Entonces, sí, los costos cambiarían porque sería este más este. Mi pregunta es, además de los costos de transporte, ¿creen que cambiaría algún otro de los 3 costos que hay acá? ¿Cambiarían algo el de planta, el de tránsito o el del centro de distribución? ¿Cambiaría alguno más? ¿O solo cambiaría el costo de transporte? ¿Mm? Mm, mm, ¿A qué es igual el costo de inventario en el centro de distribución? ¿Alguien recuerda que era igual? ¿A qué era el C', el costo del producto en el centro de distribución? ¿A qué era igual? ¿Sí recuerdan o no recuerdan? Sí, al costo más R, ¿no? Sí. Entonces sería el costo más R, pero ¿qué es R? ¿Qué era ese R? La tarifa de transporte, sí, exactamente. No, el tiempo de tránsito no varía, porque el TAO es el mismo, solo que va en carritos distintos, por ejemplo, pero el tiempo se asume que se demora el mismo. Tengo que enviar 2 carros, pero si se demoraban 3 días, los 2 carros se van a demorar los mismos 3 días. Entonces, el tiempo no varía. Sí, la tarifa sí varía. ¿Por qué? Porque resulta que yo puedo decir, y es algo que de pronto puede que les sirva, que la tarifa, esta tarifa R, ¿sí? Ese flete, llamémosle este costo unitario, ¿a qué podría ser igual? Yo puedo decir que la tarifa de transporte unitaria es igual al costo total, ¿cierto? Como yo tuviera un costo total de transporte, ¿cierto? Lo que pagué en el año por transporte, ¿cierto? Dividido entre la demanda, ¿cierto? Si yo pagué 100 millones de pesos por transporte en el año y tengo 700.000 unidades, yo divido, eso me da 1 punto alguito que me costó cada uno del envío de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué varió en esta ecuación que tenemos acá? Varió el costo total de transporte, ¿cierto? Porque ahora yo les dije ahorita, el costo total es igual al variable que teníamos más el costo fijo, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería la forma más fácil de calcular esa R? Pues calcular primero cuánto es el costo total de transporte y luego dividirlo por la demanda. Y eso me daría lo que me costó transportar cada unidad. ¿Sí queda claro? O sea, ahora mis costos de transporte se incrementaron y al incrementarlos a ellos, quiere decir que yo en total por transporte pagué más por la misma cantidad de productos. Entonces, aumentó la tarifa unitaria de transporte. O sea, lo que están haciendo ahí es subirme el costo del transporte. Eso es lo que están haciendo. ¿Sí queda claro? Antes simplemente veíamos que teníamos era solo el costo variable, entonces pues no había ningún problema, era el costo variable solamente, pero ahora es el costo de transporte es igual al costo variable más el costo fijo. Entonces, va variando formas. Una sería dejarlo, ¿cierto? Como lo teníamos, que era el R que nos dieron, que ya pues digamos que sería el que nos dieron acá, y le sumaríamos lo que nos colocaban por acá, creo que en algún lugar de la diapositiva, creo que lo vi, este valor que está acá. Nos dirían que sería igual al costo más la R más este valor que está acá. ¿Qué es este valor que está acá?
K por N sobre Q, ¿cierto? Ese valor sería como el equivalente de lo que me costaría cada vez que yo hago un envío, lo que me costaría adicional por costo fijo. O lo otro sería simplemente calcular el costo de transporte fijo, dividirlo en la demanda y sumárselo a la R. O lo otro sería calcular el costo total de transporte, ¿cierto? Que sería el variable más el fijo y dividirlo todo por la demanda. De cualquiera de las tres formas nos debería dar lo mismo. ¿Listo? Entonces yo lo voy a hacer acá, voy a calcular el C', lo voy a calcular mientras estamos trabajando, lo voy a calcular, simplemente voy a sumarle la R, le voy a sumar el costo fijo que me dé acá, que lo vamos a calcular, le voy a sumar, lo voy a dividir por la demanda y se la voy a sumar a R. Entonces voy a actuar un voluntario para que me calcule cuánto es el costo unitario, el costo C', teniendo en cuenta la fórmula que nos dan aquí, ¿cierto? Que lo calcule así. Y otro voluntario voy a escoger para que me lo calcule sumando costo de transporte más costo fijo, que sería el costo anual total, y lo divida en la demanda y nos diga cuánto le da el costo. ¿Listo? Entonces sería el costo más el costo total de transporte dividido en la demanda. Esas son como las tres formas que me ocurren ahorita que lo podríamos hacer. ¿Listo? Entonces, vamos primero, antes de ponernos en todo eso, vamos a calcular primero los costos, todos menos este de acá. Esto lo vamos a dejar para el final. Entonces, ¿qué tenemos acá? El costo de inventario en planta, ese sí es el mismo. Entonces, ¿a qué es igual? Pues ya sabemos que ese es igual, ¿cierto? A la tasa de inventario multiplicada por el costo del producto, multiplicado por el inventario promedio, ya sabemos que es Q medios, Q medios, más el stock de seguridad que es constante, se no varía. ¿Listos? Entonces ese sería el costo de inventario en planta y por ahora no cambia. Por ahora vamos a dejarlo quieto. ¿Listo? ¿A qué sería igual el costo de transporte? Voy a colocarle acá costo de transporte, le voy a llamar como variable, ¿sí? O sea, como el que depende de las unidades, de la cantidad de unidades que envíe. Entonces lo voy a dejar así por ahora. ¿A qué sería igual? Ese sigue siendo igual a lambda, que es la demanda, ¿listo? Por la tarifa unitaria que nos dieron. ¿Listo? Por ahora vamos bien. Pero recuerden que esta R que está acá ya solamente es la R para el costo variable. No estamos teniendo en cuenta el costo fijo. Entonces ténganlo como pendiente. Ya tenemos el costo de transporte variable. El costo de inventario en tránsito también es el mismo. Eso tampoco va a variar. Lo que les decía, el TAO es el mismo. Así yo envié 5 carros y dice que un carro se demora 5 días. 5 carros se van a demorar 5 días. No se van a demorar 25. Van a demorar los mismos 5 días. ¿Listo? Entonces, el costo de inventario en tránsito es igual a la tasa de mantener inventario, ¿listo? Multiplicada por el costo, que sigue siendo el costo de planta, luego ese no varía, multiplicada por lambda, que es la demanda, y multiplicada por el TAO en años. El TAO tampoco varía. ¿Listo? ¿Qué puse mal? La demanda no lo puse. C4 por C5 por D9 y qué, la demanda no la puse por la demanda. ¿Listo? Listo. Entonces, antes de venirnos aquí al inventario del centro de distribución, voy a calcular el costo fijo de transporte. Ya tengo el variable, ahora voy a buscar el fijo. ¿Cómo calculo el costo fijo de transporte? Lo primero que necesito saber es cada vez que yo hago un pedido, ¿cierto? Cada uno de estos 10 envíos al año, por ejemplo, ¿cuántos vehículos voy a necesitar? ¿Sí? ¿Para qué? Para saber cuánto costo fijo me van a cobrar. Entonces, nosotros sabemos que el número de vehículos va a ser igual, pues, a Q, ¿cierto? Que es la cantidad de unidades que yo pido en cada lote o cada pedido, ¿cierto? Dividido en la capacidad del vehículo, ¿cierto? Simplemente ahí de eso me sale la cantidad de vehículos. Para el tren no lo vamos a hacer porque nos dice que la capacidad es infinita, que le cabe lo que le pongan. Eso quiere decir que voy a necesitar solo uno.
ese no pasa nada. Para los demás que tienen capacidad, sí tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces aquí es igual. Le voy a decir que lo redondee. ¿Por qué? Porque si me da 1.01, ya necesito 2 vehículos, no me cabe en uno solo. ¿Listo? Entonces voy a decirle que lo redondee hacia arriba. ¿Listo? ¿A quién? Al valor de la Q. La Q es la cantidad del tamaño del otro, las unidades que yo pido cada vez que hago un pedido. Entonces serían estos 35.000 dividido entre la capacidad del vehículo. Al vehículo solo le caben 15.000, pues no puedo hacer nada. Y le digo que lo redondee entero. ¿Listo? Entonces ahí necesitaría 2 vehículos. ¿Listos? No hay nada extraño. Si yo voy a pedir 35.000 y le caben 17.500, necesito 2 vehículos. ¿Mm? Y aquí recuerden que la restricción del que había un solo avión, afortunadamente, nos da un solo avión, que acuérdense que ahí sí había una restricción, que había máximo un avión, no habían más, entonces se cumpliría. Entonces, puede que no los cojamos, pero hasta ahora se puede tener en cuenta. Entonces, si van conmigo ahí, ¿se entendieron lo que hice? Listo. Entonces, hasta ahora vamos normalito. ¿Cuántos vehículos necesitaría al año? ¿Listo? ¿Cómo calculo el número de vehículos al año? ¿Cómo calculo cuántos vehículos voy a necesitar al año? ¿Cuántas veces me van a cobrar este costo fijo? Exacto. Los vehículos por viaje por los envíos al año. Entonces, simplemente, vehículos por año es igual a este que me dio acá, multiplicado por el número de envíos al año. ¿Listo? Con eso ahí ya tendríamos los números, pues el número de vehículos al año, ¿cierto? ¿Y cuánto es el costo anual fijo por transporte? Pues lo que vale cada costo fijo del vehículo por el número de vehículos que voy a utilizar en el año, porque recuerden que estamos trabajando costos anuales. Entonces sería igual, ¿cierto? A el número de vehículos que me van a cobrar en el año por lo que me cobran por cada vehículo. No es nada más lo que tenemos que hacer ahí. ¿Listo? Entonces ahí vamos. Entonces antes de ponernos a sumar, nos falta el inventario en tránsito. O sea, nos falta calcular A, C', ¿cierto? ¿Mm? Entonces, ¿a qué es igual C'? Entonces nosotros habíamos dicho que C' era igual a C más R, ¿cierto? Más lo que nos valga por tarifa, llamémosle acá tarifa fija unitaria. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo dije que lo iba a hacer así. Yo voy a coger el transporte anual, lo voy a dividir en la demanda, se lo voy a sumar a la R y a la C y ese va a ser mi C'. Así lo voy a hacer yo. ¿Listo? Pero entonces voy a buscar un voluntario por acá. A ver quién me sale por acá. Puede ser Alejandra, que es la primera que aparece acá. Y Alejandra me va a ayudar a calcularlo así como está acá. Entonces va a cogerla acá, la va a multiplicar por el número de vehículos que calculamos, lo va a dividir en Q, le va a sumar C y le va a sumar R y me va a decir cuánto le dio el C'. ¿Listo? Sí, sí se puede, Alejandra. ¿Sí? ¿O no? Listo. Es sencillo. ¿Listo? Y digámosle, por ejemplo, para que no sean los primeros, digámosle a Juan, digámosle que él no lo calcule de la siguiente forma. ¿Vale? Cuidado cómo lo va a calcular usted. Usted lo va a calcular sumando este costo de transporte más este costo fijo. ¿Listo? Los voy a sumar y eso me va a dar un costo de transporte anual. Lo voy a dividir entre la demanda y le voy a sumar la C que traía. ¿Sí quedó claro, Juan? Sumo los costos de transporte. Sumo los costos de transporte, costo fijo y costo variable. Y la respuesta la divide sobre la demanda. Y a eso, es un poco complicado. Ah, bueno, pues sí, o entonces digámosle a Santiago. Santiago, si nos hace el favor, simplemente va a sumar el costo fijo de transporte más el costo variable del transporte y lo divide en la demanda y lo que le dé se lo suma al C que teníamos, o sea, los 30. ¿Listo? Me dice cuánto le da el valor del C'. ¿Sí se puede? Pues Santiago no está.
¿O se fue? ¿O el espíritu? ¿Se está? ¿No está? ¿Se puede o no puede? Es que hay dos Santiagos. No, y uno solo. Bueno. Entonces, Sebastián. Sebastián. Bueno, ¿ya está? Sí, entonces usted hágame el 2. Va a sumar el costo, este costo, más este costo que calculamos ahorita, lo divide en la demanda y le suma 30, no hay más. Y vamos a mirar si a los tres nos da la misma C'. Debería darnos lo mismo a los tres. ¿Listo? Entonces yo voy a calcularlo como les dije. Yo simplemente voy a decir que el C' es igual al C que ya traíamos, ¿cierto? Yo lo voy a hacer así. Yo voy a decir, ya traíamos un C, ya tenemos un R, que es el que nos dieron acá. ¿Listo? Le voy a sumar simplemente el costo fijo dividido en lambda. ¿Listo? Me da 30,13. Creo. 30,12, sí, eso. Sencillo, solamente va a sumar este más este dividido en la demanda y lo que le dé le suma 30. No le vaya a sumar R porque ya lo está sumando acá. Entonces, este más este dividido en la demanda más 30. ¿Listo? ¿Cuánto le dio a Ángela? Creo que era lo que estaba. Alejandra. ¿Cuánto le dio a Alejandra? ¿Sí le dio igual? No estoy hablando carreto. Bueno, por ahora por el lado no estoy hablando carreto. No porque es anual. Es anual. O sea, aquí estos costos son anuales, no son por cada pedido. Si fueran por cada pedido sí sería sobre, pero aquí están anuales. Entonces hay que sumar el costo anual, esto es costo anual, esto es costo anual, necesito entre la cantidad de unidades que están en el año, o sea, la demanda. Si lo estuviera haciendo con costo de cada pedido, sí sería Q, que son las unidades por cada pedido. Entonces simplemente es 70.000 más 20.000 dividido en 700.000, creo que era, más 30. Debería darnos lo mismo. ¿Sí? ¿Dio lo mismo? Sí, por tema de fraccionarios. Sí. Entonces es lo que yo les decía. Ténganlo en cuenta porque a veces lo pueden sacar ese R o ese C' que necesitan para sacar ese R de diferentes formas. Pero siempre va a ser lo que yo pagué por transporte en el año, dividido en la cantidad de productos que transporte en el año. Así de sencillo. ¿Listo? Sea por un lado, sea por el otro, eso es lo que van a tener que tener en cuenta. ¿Listos? Entonces, ustedes verán si quieren calcularse el costo total, lo dividen por la demanda y ya saben que eso le suman el C que traían y ese es el C'. ¿Listo? Ténganlo en cuenta porque eso de pronto puede que les sirva si les es más fácil por un lado o por el otro. Simplemente tengan el concepto de que es lo que yo pagué en el año por transporte dividido en la demanda. Ya, eso es lo que es el costo, digamos, de flete. Y es el que yo le sumo al C para conseguir C'. Bueno, entonces ahora sí, como ya tenemos este valor, ¿listo? Ya sabemos cuánto es. Yo no lo hice acá, pero vamos a decirle acá que es igual. Entonces, el costo de inventario es igual a quién? Nuevamente a la I que teníamos acá. Lo vamos a multiplicar por el costo, pero ya sabemos entonces que el costo es C'. Entonces aquí era igual C'. Como lo hice yo acá, C' era igual a C, ¿cierto? Más la R, por lo que yo hice acá. Ustedes lo pueden hacer por cualquier forma, debería ser lo mismo. Más, yo lo que cogí fue dividir el costo fijo. Este de acá lo dividí en la demanda. Eso fue lo que hice yo. Y la demanda lo voy a fijar. ¿Listo? Ese es el costo C'. Y eso lo multipliqué por Q medios más el stock de seguridad. Entonces Q medios, acá tenemos la Q medios más el stock de seguridad que va fijo. Sacamos. Y eso nos da un valor. ¿Listo? Y lo copiamos. ¿Listo? Y finalmente, lo único que nos falta por hacer simplemente es sumar los costos. Vamos a sumar los costos. Ups, no.
Vamos a sumar los costos que necesitamos, que son este ratón. Creo que él me deja coger así, ¿cierto? ¿No es este? Creo que sí, ¿cierto? Entonces cojo estos y esa sería la suma. Y creo que otra vez el mejor costo me lo va a mandar por camioncito. Listo, nuevamente carretera. Vendría siendo el Chosen One. ¿Listo? ¿Sí quedó claros para todos ahí lo que hicimos? Listo. Entonces, en sí es sencillo, nuevamente es lo mismo. Casi todo lo que hacemos acá es sencillo, solo que desafortunadamente es muy fácil confundir algo, pero en sí todo es sencillo. ¿Listos? Entonces, ¿tiene alguna duda sobre esto? ¿No? Profe, ahí en Señor. el costo de inventario, en la primera casilla me da bien, pero el resto me da ahí distinto. No sé ¿Cuál? el costo de inventario ahí. ¿En este? Sí, el primer renglón me da igualito, pero los otros me dan diferente. Y si fijo las columnas bien, o sea, recuerda que los valores eran distintos. Lo único que era igual es la demanda Sí. y el C. O sea, ¿qué se me hizo? Ya que yo fijé solamente el C5, que es este costo que no cambia, fijé la tasa que no cambia, fijé la demanda que no cambia y fijé este que no cambia, los otros sí cambian, ¿sí? Lo que es el AR, si lo hizo como yo, lo que es la AR cambia para cada uno, ¿sí? Y el costo fijo también cambiaba para cada uno, ¿sí lo es igual? Estos pueden cambiar. Yo fui por ese prima que hicimos ahí 30,3 me lo puse para... Ah, no, pero es que este C' solamente sirve para este, porque yo lo calculé solo para este. Habría que calcularlo para todos. Ok, ya. ¿Listo? Este es el C' de ferroviario. Si lo quiere hacer aparte, tiene que calcularlo para fluvial, Para carretera. cada uno, Sí, sí, claro, cada uno tiene un costo diferente. Listo. ¿Alguien más tiene alguna duda? No. Sí, eso no. Lo hice acá solo para que viéramos que era igual, pero acá al calcularlo, yo lo estoy haciendo diferente para cada uno. ¿Alguien más tiene alguna duda? No. ¿O todos vamos bien? ¿Quedó claro para todos? ¿No hay dudas? ¿Todo bien? Listo. Entonces,